Bueno, bienvenirnos a todos y a todas, que es una buena manera de comenzar el cursado 2020 de nuestra materia. Bienvenir significa demostrar la alegría de encontrarnos en este nuevo proceso de enseñanza-aprendizaje. Bien recibirlos. Mi nombre es Analía Chumpitaz, soy profesora adjunta de la Cátedra de Medicina Preventiva y Social, coordinadora de la materia electiva Epidemiología, dirijo el Sistema Municipal de Epidemiología de la ciudad de Rosario. Los queremos bien recibir como estudiantes a estas nuevas formas de aprender, pero también bien recibirnos a nosotros como docentes a estas nuevas formas de enseñar. Recordaremos a este año 2020 de muchas maneras diferentes y una de ellas será como el año de la pandemia por SARS-CoV-2. Esta clase inaugural no se parece a ninguna otra que hayamos dado. Estoy frente a la computadora con el equipo de soporte de comunidades virtuales de la facultad del otro lado. No está el sonido de la charla de los estudiantes acomodándose en sus asientos, tampoco los docentes en el frente, ni la secretaria con mucho esfuerzo tomando los presentes. Tampoco podré observar a lo largo de este seminario si alguien bosteza o se duerme mientras hablo, que son esos signos que usamos los docentes para corregir el rumbo de la clase o utilizar alguna maniobra que nos devuelva la atención. Es como hablar frente a un auditorio vacío, pero sé que en algún momento vos vas a estar ahí, de tu lado de la pantalla, usando tu computadora o tu teléfono, lleno de entusiasmo por este comienzo de clases. Eso me llena a mí y hago extensible a todos los docentes de nuestra cátedra de compromiso y responsabilidad. Esta situación pequeña que narro ocurre a nivel planetario en diferentes circunstancias. Nadie puede ser indiferente a lo que está ocurriendo. El día 11 de marzo, la Organización Mundial de la Salud declaró la pandemia por SARS-CoV-2 y el día 20 de marzo el Gobierno Nacional decretó el aislamiento preventivo y obligatorio para todos los habitantes del país, esto que conocemos como cuarentena. Estos 100 días nos han marcado una realidad inédita y difícil, tanto en lo singular como en lo colectivo. El mundo es otro, con nuevos desafíos, retos, formas de relacionarnos, problemas económicos, políticos, sanitarios. Otras son las urgencias que tenemos. Le llamamos así la nueva normalidad, la nueva cotidianeidad, y hacemos todo lo posible para adaptarnos al uso del tapanariz boca-mentón, al saludo con el codo, a esta sana distancia de 2 metros con los otros, a la burbuja social, a la cuarentena por ser contactos estrechos o por haber llegado de otro país o localidad con circulación viral en este momento. Nos vamos adaptando a no abrazar a mayores de 60 años, a cuidarlos por ser vulnerables. Nos adaptamos con generosidad, con disciplina y aceptamos, ejemplarmente o no, las restricciones y flexibilizaciones que se van dando de acuerdo a las nuevas normativas y recomendaciones epidemiológicas. En estos 100 días hemos escuchado hablar de epidemia, brote, trazabilidad, vigilancia, monitoreo, bloqueo de contactos, prevención, causa, determinación, distanciamiento. Escuchamos hablar y hablamos de curvas de proyección, de índices de reproducción o RO, de morbilidad, de mortalidad, de tasas de duplicación, de letalidad y de tantos otros términos que son parte del lenguaje de esta disciplina, de esta interdisciplina que es la epidemiología. Es en este contexto complejo que nuestra disciplina es reconocida como un instrumento indispensable para la construcción de políticas públicas. Todos tenemos algo para aportar, todos tenemos una responsabilidad que asumir, pero en este contexto, sin lugar a dudas, el papel de la epidemiología es crucial en la historia de la humanidad. Ya hablaremos en otros seminarios sobre estos temas que nombramos. Hablaremos también sobre la historia, sobre la peste de Justiniano, la peste negra, la viruela, la gripe española, la gripe H1N1, que por ser del 2009 nos resulta más cercana. Hablaremos de historia porque la epidemiología posibilita reconstruir, a través del devenir de la historia, de la vida humana y de las ciencias que la estudian, una sociedad más solidaria y con mayor equidad en el presente y con proyección al futuro. Voy a presentar a nuestro equipo docente, la doctora Tamara Hum, Néstor Banfi, Alejo Claría, Marcelo Gazelli, María Paula Guala, Silvia Luque, Ricardo Nid, Lucía Papa,
Eduardo Rondelli, Andrés Aceto, Emiliano Scaglia, Paula Sintes, Darío Tassi, a nuestra querida secretaria Liliana Zanuti. Agradecer a los ayudantes estudiantes, Ornella Sicare, Julia Cien, Macarena Maña, Estefanía Novara, Melissa Karen Viola, Ariana Masculín, Sofía Schimpf, Romario Alfonso Madrid Taza y Rocío Isabel Rivadera Muñoz. Desde hace más de 100 días hablamos casi todo el tiempo de epidemiología. Y entonces me pregunto y nos pregunto, ¿qué es la epidemiología? Responderé en primera instancia con la definición de la profesora Mónica Liborio, que se jubiló este año, y la mejor manera de garantizar que nos siga acompañando y esté con nosotros es compartiendo su prolífico legado teórico. En esta definición se contempla la perspectiva crítica, conceptos de la medicina social, conceptos de Pedro Luis Castellano y conceptos de Bourdieu. La epidemiología podría ser definida como una interdisciplina cuyo objeto es el proceso de salud, enfermedad, atención, cuidado de las poblaciones, utilizando para su abordaje las metodologías cualitativas y cuantitativas en las dimensiones de lo general, particular y singular. La epidemiología, como toda disciplina, es un campo que no está exento de controversias. Por lo tanto, vamos a encontrar distintos puntos de vista acerca de la definición, de su objeto de estudio, su metodología, sus aplicaciones. Esto lo discutiremos en las comisiones, en las tutorías. Esas diferencias se presentan a partir de las diferentes posiciones epistemológicas y de la evolución histórica respecto de estos conceptos. No existe definición unívoca. Las definiciones han ido variando a lo largo de la historia en función de aspectos ligados a los discursos y las prácticas de la salud pública, pero también efecto de las condiciones externas a la propia disciplina. Cada definición deberá ser analizada en el contexto histórico en el que se desarrolló. Hay muchas definiciones que veremos sobre lo que la epidemiología es, pero vamos a empezar con dos autores como Jensek y Cleroux, que la definen por lo que no es. La epidemiología no es únicamente la ciencia de las grandes epidemias, endemias, pandemias. No se interesa únicamente por las enfermedades infecciosas, no es microbiología ni estadística aplicada, no es política de salud ni una denuncia de la medicina. Es todo esto, pero es mucho más. Evans, en 1979, a quien conocemos por sus 10 postulados que han cosechado tanto críticas como halagos, a quien en lo personal discuto en función de sus perspectivas más biologicistas, pero que aún utilizamos y utilizo sobre todo cuando investigamos brotes transmitidos por alimentos, hizo una recopilación importante y la definió como un método de razonamiento acerca de la enfermedad, que trata con deducciones biológicas derivadas de las observaciones del fenómeno enfermedad en grupos de población. De esta definición podemos denostar muchas cosas, pero quiero rescatar que hace hincapié en el método de razonamiento, que hace referencia a un número determinado de formas por medio de las cuales nos es posible utilizar efectivamente nuestras facultades para resolver problemas. Métodos deductivos, inductivos, que plantean de alguna manera que la epidemiología es algo más que la totalidad de los hechos establecidos, que incluye una colocación ordenada de cadenas de deducciones, que se extienden más o menos lejos de los límites de la observación directa. Milton Terris, en 1980, la define como una ciencia extremadamente rica y compleja, ya que debe estudiar y sintetizar los conocimientos de las ciencias biológicas del hombre y sus parásitos, de las numerosas ciencias del medio ambiente y de las que se refieren a la sociedad humana. Cortina Gregs, en 1982, afirma que, a modo de síntesis, que la epidemiología sería a la medicina social lo que las matemáticas representan para la física u otras ciencias exactas, es decir, una herramienta. En este sentido, este autor considera acertada la definición de Morris, de 1975, que dice que la epidemiología es la ciencia básica de la medicina preventiva y comunitaria, de la medicina preventiva y social, así como se llama nuestra cátedra. Otro autor
como Naumar Almeida Filo, nuestro querido Naumar, en 1992, escribe que la epidemiología, como todas las ciencias, es producto de la práctica de las instituciones sociales específicas y por ello tiene un desarrollo vinculado a las determinaciones de las formaciones sociales y tiene historia. Así se resalta esta característica donde se promueve la capacidad de un análisis histórico y centrado en un contexto espacial, territorial, de lugar definido. El autor continúa describiendo que históricamente la epidemiología se ha estructurado sobre un trípode, la clínica, la estadística, la medicina social, y su objeto se ha construido a lo largo del tiempo subordinado al saber clínico, pero no de manera neutral ni ahistórica. Todas estas reflexiones plantean aspectos o aristas de la epidemiología, pero existe una definición, quizás que es la más difundida de todos, una definición de lo que decimos la epidemiología clásica, que se refiere a que la epidemiología es el estudio de la distribución de las enfermedades y sus determinantes en la población. Esta última definición se remite a definir otros tres aspectos fundamentales: la distribución, la enfermedad y la población. Cuando hablamos de distribución, admitimos la existencia de un lugar, espacio, en donde la población vive. Pero lo que es importante es observar que determinadas enfermedades o eventos aparecen o se desarrollan en determinados lugares asociados a factores ambientales o a grupos. Pedro Luis Castellano, también conocido por todos, en 1987 concibe a la epidemiología como una disciplina que asume el estudio de las relaciones entre las condiciones de vida y la situación de salud en los diferentes grupos de población. Y su propósito es la de fundamentar los esfuerzos sociales para mejorar la salud en función de la transformación de aquellas condiciones objetivas de existencia. Tomando esta reflexión, le cabe a la epidemiología el rol de cambiar las prioridades del sistema de atención sanitaria, desplazando la preocupación hacia el interés de lo colectivo. Esto implica estimular en los trabajadores de la salud la conciencia de las necesidades sanitarias en las comunidades, preparándose para responder a las exigencias que se expresarán en el ámbito de lo político. Jaime Breil, en el 2003, agrega algunos otros componentes. Él define a la epidemiología como aquella que analiza el pasado, el presente y el futuro. El pasado para reelaborar la identidad, el sentido de pertenencia y comprender la determinación de eventos del presente. El presente para ser analizado en el proceso de lucha por los derechos colectivos hacia una mirada de un proyecto estratégico y renovador. En este contexto, la epidemiología debería analizar los procesos destructivos para la vida en la sociedad, utilizar el monitoreo para analizar los cambios sobre la calidad de vida y de la salud de las poblaciones y contribuir al empoderamiento de los sujetos, ciudadanos, y ayudar a la planificación estratégica y participativa de los proyectos hacia la universalización de los derechos. Luego verán, dentro de la bibliografía, el libro Epidemiología Crítica de Jaime Breil. Y también sugerimos Epidemiología sin número del doctor Naumar Almeida Filo. Los grandes campos de acción de la epidemiología son: la epidemiología tiene funciones, obviamente. Estudia la situación de salud en diferentes grupos de población y sus determinantes. Realiza vigilancia epidemiológica, después hablaremos sobre monitoreo estratégico de las enfermedades y otros problemas de salud o eventos positivos de la salud. Investiga los determinantes de la salud y explica los problemas prioritarios. Y también realiza evaluación de los servicios de la salud, de los programas, de las acciones e intervenciones en las poblaciones, así como también la valoración del ambiente, de las condiciones de vida y de la tecnología en la salud. Vamos a ver de qué se trata la epidemiología con un ejemplo concreto. Nuestro seminario se llama La epidemiología en contextos pandémicos. El 31 de diciembre del 2019, China notificó a la Organización Mundial de la Salud sobre una misteriosa neumonía en Wuhan, una ciudad de cerca de 11 millones de habitantes. Expertos de todo el mundo, epidemiólogos de todo el mundo,
comenzaron a tratar de identificar el agente causal. Se supuso en un comienzo que se había originado en un mercado de mariscos de la ciudad de Wuhan, que pronto fue cerrado. Inicialmente se informó que el brote era de aproximadamente 40 personas. Luego se habló de murciélagos, de pangolines, de una sopa. Se habló de serpientes, de camellos. Aquí comenzaremos dando la primera definición. ¿Qué es un brote? Un brote es la aparición de un número de casos no esperados en un lugar determinado y en un tiempo determinado. Y aquí recordamos esto que decía recién, que se definió que era un brote de 40 personas en la localidad de Wuhan hasta el 31 de diciembre del 2019. Estos tres primeros pilares, estos pilares sobre los que se sostiene la epidemiología, de lugar, tiempo y persona, están dentro de esta definición de brote. Los epidemiólogos descartaron el virus SARS en primera instancia. El virus SARS, un coronavirus que había también producido la muerte de 800 personas en China, una enfermedad respiratoria, fue descartado. También descartaron MERS y otras cepas de coronavirus. El 7 de enero identificaron así el nuevo virus, un virus que producía esta enfermedad emergente. Llamado provisionalmente 2019 nuevo coronavirus y posteriormente SARS-CoV-2, se definió que podía causar fiebre, tos, dificultad respiratoria y que podía evolucionar hacia una neumonía. Se dio una alerta a través de todas las áreas jurisdiccionales de epidemiología del mundo de la aparición de esta enfermedad emergente. Y aquí vamos con otra definición. Una enfermedad emergente es una enfermedad nueva y una reemergente es una enfermedad que había sido erradicada y controlada y vuelve a aparecer o aumentar su incidencia. El 11 de enero del 2020, China anunció la primera muerte causada por el nuevo coronavirus. Un hombre de 61 años que había estado comprando en el mercado de mariscos de Wuhan, que murió de complicaciones por neumonía. En los días siguientes, países como Tailandia y Japón comenzaron a notificar casos de infecciones en personas que habían visitado al mismo mercado de Wuhan. Aquí encontramos otras palabras: noción de foco, notificación, caso sospechoso. Para el 20 de enero, 3 personas habían muerto en China y más de 200 estaban infectadas. Para el 23 de enero, los epidemiólogos se centraron en averiguar cómo se transmitía este agente. Se definió que era una enfermedad zoonótica, lo que significa que puede pasar de animales a personas. Se confirmó que el virus podía ser transmitido directamente entre personas a través de las gotas de flush, o sea que se fue avanzando en las diferentes fases pandémicas. Wuhan fue puesto en cuarentena en un intento de limitar la propagación del virus. Allí comenzamos a escuchar esta palabra que data del siglo XIII con la peste: cuarentena. Se suspendió el transporte público y los trabajadores comenzaron a construir un nuevo hospital para tratar a los pacientes infectados. Este hospital se construyó en 10 días, que sumaban más de 830 pacientes al día 24 de enero. El número de muertos se había elevado a 26. El aislamiento o cuarentena se extendió a otras 13 ciudades, afectando a 36 millones de personas. Cuarentena es un término, como decía, que describe el aislamiento de personas o animales durante un periodo de tiempo no específico como método para evitar o limitar el riesgo de que esta enfermedad o este evento se extienda a otras áreas o a otras personas. A finales de enero, las autoridades francesas confirmaron 3 casos del nuevo coronavirus dentro de sus fronteras, marcando así la llegada de la enfermedad a Europa. Horas después, Australia confirmó que 4 personas habían sido infectadas. Las festividades del Año Nuevo Chino, un Año Nuevo lunar, comenzaron el 25 de enero. Para contener el brote, las autoridades de ese país cancelaron eventos, ya que millones de personas viajan y participan en celebraciones públicas en todo el mundo, pero fundamentalmente en China. El número de muertos aumentó a 41,
con más de 1.300 infectados en todo el mundo, especialmente en China. Las vacaciones del año lunar, del año nuevo, se extendieron 3 días para limitar el flujo de personas. Camboya confirmó su primer caso, Mongolia cerró la frontera para los automóviles y Rusia suspendió las operaciones turísticas con China. Aquí es cuando comenzamos, en las diferentes jurisdicciones epidemiológicas del mundo, a discutir sobre la declaración de la pandemia, ya que una pandemia se produce cuando el brote de una enfermedad ocupa a varios países en diferentes continentes. El coronavirus llegó a África a mediados de febrero. Hubo repatriaciones desde Wuhan a todo el mundo. Brotes en cruceros, cuarentenas, aumentos de la morbilidad y la mortalidad en todo el mundo. 11 ciudades fueron aisladas el 23 de febrero debido a la rápida propagación del virus en el norte de Italia. Italia se convirtió en el primer país fuera de Asia que aisló poblaciones enteras y también la nación europea con más casos de COVID-19. Los medios nos mostraban diariamente decenas de indicadores. Los indicadores sirven para conocer o valorar las características y la intensidad de un hecho o para determinar su evolución futura. Va a haber un seminario específicamente sobre indicadores. Las tasas, que son indicadores que nos permiten valorar el riesgo, nos mostraban una letalidad del virus del 2 al 4% y mayor mortalidad dentro de los grupos vulnerables, mayores de 60 años, con comorbilidades y embarazadas. Podríamos hacer un parangón con la gripe A H1N1, que por el contrario afectaba a las poblaciones de personas menores de 60 años. Para fines de febrero hubo escasez de productos en Italia. Austria y Croacia, también Suiza, confirmaron sus primeros casos de COVID-19. El nuevo coronavirus se había extendido a más de 40 países con 3.000 muertos y 80.000 casos confirmados. Brasil confirmó el primer caso, un hombre de 61 años que había viajado a Italia. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, minimizó en ese momento la amenaza del coronavirus en un intento de calmar al mercado financiero. Dijo que el riesgo de una epidemia en su país era muy bajo y que Estados Unidos estaba muy preparado para hacer frente a la amenaza. La enfermedad había llegado ya a América. La Organización Mundial de la Salud elevó la alerta del riesgo para coronavirus de alto a muy alto, debido al aumento de las infecciones y de los países afectados. Para esa fecha la enfermedad había llegado a más de 50 naciones. Se comenzó a hacer notoria la diferencia de los resultados en términos de enfermedad y muerte, de mortalidad, de los países con mejor infraestructura sanitaria, que asumían el problema y armaban planes de contingencia y protocolos de actuación, de aquellos países que minimizaban el problema. El 3 de marzo, el Ministerio de Salud de la Nación confirmó el primer caso de coronavirus en Argentina. Un hombre de 43 años que había estado entre el 19 y el 29 de febrero en Italia y que fue internado en la clínica suizo-argentina y posteriormente en el sanatorio Agote, en la ciudad de Buenos Aires, al presentar tos, fiebre y dolor de garganta. Fue dado de alta el 13 de marzo. El 7 de marzo el Ministerio de Salud confirmó la primera muerte en nuestro país, un hombre de 64 años que había viajado a Francia y que tenía comorbilidades, o sea, otras enfermedades. El 11 de marzo, la Organización Mundial de la Salud declaró la pandemia por SARS-CoV-2, la enfermedad llamada COVID-19. Ese mismo día recibimos en el Sistema Municipal de Epidemiología de la ciudad de Rosario el primer caso confirmado, con fecha de inicio de síntomas el día 6 de marzo, un joven que había estado en Inglaterra. Se aisló en el Hospital Carrasco, un efector de segundo nivel de atención que fue definido como hospital para atención de pacientes COVID-19. El intendente de la ciudad convocó el 14 de marzo a una reunión del Consejo de Gestión de Riesgo y se definió como prioridad la situación emergente en salud tanto de COVID-19 como de dengue.
El 20 de marzo el presidente decretó el aislamiento preventivo y obligatorio en todo el país, una medida oportunamente tomada. Desde ese momento hasta la fecha han pasado 100 días con evolución epidemiológica diferente a nivel nacional y de cada una de las jurisdicciones. Vamos a seguir a modo de ejemplo con lo ocurrido en esos 100 días en la ciudad de Rosario con la pandemia de coronavirus, una enfermedad, como dijimos, emergente, y con la epidemia de dengue, una enfermedad reemergente. Aquí observamos las curvas epidémicas de ambos eventos hasta la semana epidemiológica 27. Hay un pequeño error con respecto a los casos confirmados. Los que están en la parte superior a la derecha son los casos confirmados de dengue. Los que están en la parte inferior a la derecha son los casos confirmados de coronavirus. Con respecto a las curvas, la que está en la parte superior a la izquierda es la curva epidémica para coronavirus y la que está en la parte inferior a la izquierda es la curva epidémica para dengue. Una curva epidémica es una representación gráfica de números de casos epidémicos de acuerdo a la fecha de la aparición de la enfermedad. Es útil porque puede proveer información sobre el patrón de propagación de la epidemia, por ejemplo, si es una epidemia de origen común con exposición intermitente o continua, puntual o propagada. Aquí vemos como ejemplo la de dengue, que es de origen común y puede llevar a múltiples oleadas de infección si ocurren casos secundarios y terciarios. Vemos la magnitud. Una curva epidémica también puede dar una idea de la magnitud de la epidemia. Se puede obtener información adicional acerca de la magnitud de la epidemia sobre poblaciones estratificadas, es decir, separando la muestra en varias submuestras de acuerdo a criterios específicos como género, edad, síntomas clínicos o ubicación geográfica. Nos sirve también una epicurva para evaluar casos aislados, tendencia en el tiempo, periodo de exposición y o incubación de la enfermedad. ¿Tengo que saber construir la curva epidémica? No, no necesariamente. Como técnicos epidemiólogos, no necesariamente tenemos que saber construir la curva epidémica. Pero sí tenemos que saber, con esta curva epidémica, hacer una buena interpretación y saber qué representan. En el mes de marzo hablábamos de la necesidad de achatar la curva de contagios. Se tomaron las medidas de aislamiento preventivo obligatorio en función de achatar la curva. Se pensó en hacerlo para que no se sature y colapse el sistema de salud, una situación que se estaba observando en Europa, fundamentalmente en Italia, con altísima tasa de mortalidad. Para tener tiempo de fortalecer el sector de camas críticas también y camas con respiradores, poniendo como meta la duplicación o triplicación de camas. También necesitábamos achatar la curva para organizar espacios de aislamiento para casos confirmados que no requiriesen internación en hospitales, como en Rosario. Se construyeron áreas como el hipódromo, la rural, también para garantizar la capacitación de los equipos en el diagnóstico y el tratamiento, para garantizar la vacunación de la población vulnerable con vacunación antigripal, para garantizar la provisión de medicación en los hogares de la población mayor de 60 años por al menos 2 meses. La pregunta es, ¿pudimos achatar la curva? Desde el 20 de marzo, en el marco de la pandemia de COVID-19, el Ministerio de Salud de la Nación fue estableciendo diferentes fases de administración del aislamiento en función de la dinámica de aparición de nuevos casos confirmados y de las características especiales de cada jurisdicción. Estas fases fueron 5 hasta el momento. Desde ya les digo que pudimos achatar la curva. La fase 1 de aislamiento, que fue de aislamiento estricto, que es la que se visualiza en color amarillo, del 20 de marzo al 13 de abril, fue aquella en la que se autorizaron solo servicios esenciales. Hubo prohibición de circulación y actividades en todo el resto de actividades que existían. La movilidad de la población fue hasta el 10%. Correspondió a la verificación del tiempo de duplicación de casos, ya luego veremos específicamente cómo
se construye este indicador en menos de 5 días y fue de aplicación geográfica homogénea en todo el territorio nacional. La fase 2, que es la que vemos en color verde, fue la de aislamiento administrativo, del 14 al 26 de abril. Se sumaron nuevas autorizaciones a determinadas actividades exceptuadas, se mantuvieron prohibiciones en otras, hubo movilidad de la población hasta el 25%, correspondió a la verificación del tiempo de duplicación de los casos entre 5 a 15 días. Quiero remarcar que para poder calcular el tiempo de duplicación es indispensable que al menos existan 50 casos. Nosotros durante este periodo, como ven, la curva chata, no teníamos ya la posibilidad prácticamente de calcular porque en la ciudad de Rosario comenzamos a no tener más casos. La fase 3 fue la de segmentación geográfica, en color celeste. Aquí no teníamos casos durante este periodo, que fueron del 27 de abril al 10 de mayo. Se sumaron excepciones provinciales, se mantuvieron prohibiciones nacionales, la movilidad de la población fue hasta el 50%. Este periodo corresponde, está en color celeste, corresponde a la duplicación, al tiempo de duplicación de casos entre 15 a 25 días. Fundamentalmente a nivel país, esto se observaba en zonas como Cava y como el área metropolitana, llamada como AMBA en general. La fase 4 fue la de reapertura progresiva, en color rosa, del 11 al 24 de mayo, se sumaron excepciones provinciales, se mantuvieron prohibiciones nacionales, hubo movilidad de la población hasta el 75%, hubo mayor flexibilización, sobre todo en provincias como la nuestra, en la cual tuvimos muy pocos casos. Correspondió la verificación del tiempo de duplicación nacional de los casos de más de 25 días. Nosotros no podíamos calcular este tiempo de duplicación, por lo que decía, no teníamos 50 casos al menos. Y posteriormente, la última fase, la de nueva normalidad o nueva cotidianeidad, o como me gusta llamarla, la fase de la responsabilidad social, que es la que vemos en color violeta, la que estamos en este momento atravesando, con una movilidad de la población hasta del 75%, en nuestra ciudad con apertura de bares, con la posibilidad de hacer ejercicio en gimnasios, en lugares abiertos, encontrarnos en grupos de 10 personas, aspectos, los días, fines de semana. Ahora, ¿puedo yo con estas curvas epidémicas definir que hay un brote de algún evento? En el evento coronavirus, como es una enfermedad nueva, emergente, si recordamos la definición de brote, que es un aumento de casos esperados en un lugar determinado en un tiempo determinado, con un caso autóctono es técnicamente suficiente. Nos ocurre también con otras enfermedades, como por ejemplo sarampión. Si tenemos sarampión en la ciudad de Rosario, con un caso, 2 casos, será suficiente para definir que tenemos un brote, si es el caso autóctono. Ahora, en el caso de enfermedades o eventos, en donde tenemos casos casi todos los años, necesitamos de otro tipo de instrumentos. Y el instrumento que utilizamos, podemos utilizar otros, pero el que habitualmente utilizamos es el canal endémico. Y de esta manera, nosotros, con un canal endémico acumulado de casos, podemos observar si estamos por encima de lo esperado. Aquí lo que observamos es que a partir de la semana epidemiológica 17, la curva ingresa a la zona roja o zona de brote. Así es como podemos pensar que tenemos un aumento de casos por encima de lo esperado en el tiempo. Pero también podemos observarlo a partir del espacio, o sea, de esto que decimos el pilar lugar de la epidemiología. Espacios, territorios, distribución geográfica. Tanto de COVID-19 como de dengue, podemos observar aquí los mapas, o sea, la distribución geográfica de casos en lugares o espacios.
Aquí tenemos mapas con distribución territorial, según criterio de confirmación de caso, y también tenemos densidad y distribución espacial en mapas de calor, del lado derecho. Un mapa de calor es un gráfico en el que se identifica mediante un código de colores para distinguir los puntos más visitados. Tiene como objetivo conocer los elementos de un determinado evento que generan mayor impacto y así tomar decisiones en función del impacto generado. También todo esto lo vamos a desarrollar a lo largo de nuestra materia. Como bien podíamos ver en la curva epidémica, la curva de COVID, podríamos analizarla en olas de contagios. La primera ola, hasta la semana 16, fue a predominio de personas que llegaron de otros países, o sea, casos importados y sus contactos estrechos. La segunda ola fue por conglomerados o clústeres, a partir de los casos que llegaron a la ciudad de localidades con alta circulación viral, fundamentalmente de AMBA. Lo que podemos observar aquí es la caracterización de las dos olas, valorando algunas variables de análisis como edad, sexo, signos y síntomas. Nos sirve de alguna manera para comparar. Podemos realizar tantas gráficas como variables o relación que podamos realizar entre estas variables, sin lugar a dudas. Esta es una tarea muy importante de la epidemiología, el análisis. Pero la más importante, y no tengo duda de esto, es la interpretación contextualizada de estos datos, de esta información. En la investigación epidemiológica, entre otras cosas, estudiamos la noción de foco, esto que nombrábamos en un comienzo. O sea, el núcleo delimitado desde el cual surgen probabilidades de infección, pudiendo comprenderse por el mismo al núcleo familiar, una institución o bien un área geográfica delimitada. Por ejemplo, podemos decir que noción de foco podría ser AMBA, o sea, algún lugar específico. Pero también podemos realizar la trazabilidad de contactos estrechos, de contactos casuales. Aquí observamos una cadena de transmisión de COVID-19, un ejemplo de cadena de transmisión, con diferentes olas de contagios. En la segunda ola, durante la primera ola, como les contaba, dado el aislamiento en fase 1 en la que estábamos, o sea, cuarentena total, la cantidad de contactos estrechos era pequeña. En promedio, 2 personas a partir de un caso. 1 o 2 personas. En la segunda ola, dada la flexibilización de actividades, la cadena de transmisión fue mucho mayor, porque las personas se reunían en eventos de 10 un sábado, 10 un domingo, 10 si había algún feriado. Así se presentaron diferentes conglomerados o clústeres en los cuales fue necesario el aislamiento de más de 100 personas en algunas oportunidades, a partir de un solo caso confirmado. Un clúster o conglomerado es una agrupación de casos que puede realizarse por diferentes criterios, o sea, que podemos clusterizar por diferentes criterios. Puede ser por razones temporales, puedo decir que es un clúster de la semana 17 a la semana 20, o geográficas, Barrio Belgrano, Rosario, o por ser contacto de casos, que es lo que nosotros estamos utilizando durante el estudio de COVID-19. Este es un ejemplo de cadena de transmisión de un clúster. No quiero olvidarme de hacer mención a algo que definió la OMS, que es la infodemia. Lo recuerdo en función de estos clústeres. Esta infodemia es un neologismo que intenta transmitir el aumento nocivo de información falsa que se ha generado a lo largo de esta pandemia. Es importante remarcarlo porque la circulación a través de las redes sociales y de los medios masivos de información de datos erróneos ha generado dificultades al sistema de salud para el tratamiento de este brote. Incluyo en este punto la violación a la Ley de Protección de Datos de los Pacientes, o habeas data, incluso por trabajadores de la salud, difundiendo fotos, nombres, domicilios de pacientes, de sus contactos, también de casos con sospecha de esta enfermedad, sospecha de COVID-19. Me gusta más decir personas
más que casos sospechosos, personas con posibilidad de tener COVID-19. Con este ejemplo quise poner en agenda los múltiples contenidos epidemiológicos que cotidianamente usamos en estos días y que a lo largo del cursado de nuestra materia iremos profundizando, tanto en las tutorías como en los seminarios y en las salidas a terreno. Los objetivos de la materia son reconocer a la epidemiología como un campo de saberes interdisciplinar, tomando el término de campo burdiano, analizar críticamente los indicadores de salud, valorar la importancia en los registros y jerarquizar la responsabilidad médica como productora de la información epidemiológica, incorporar las metodologías de uso frecuente que tiene la epidemiología, reflexionar sobre los conceptos de desigualdad, inequidad, pobreza, vulnerabilidad, condiciones de vida, clase social, etnia, interculturalidad, entre otros muchos, promover el pensamiento crítico y problematizador. Esto es un mapa conceptual de los contenidos de nuestra materia. Obviamente, esto es lo básico. Con sus tutores podrán evaluar la necesidad de agregar contenidos. Y fundamentalmente lo que queremos remarcar es la importancia que tienen las nuevas categorías teóricas desde la epidemiología crítica. Y aquí vamos a hacer una lectura desde la derecha hacia la izquierda y vamos a ir a lo largo de los seminarios también avanzando en esta manera de poder hacer un avance hacia la epidemiología crítica, desde la causalidad a la determinación, desde el riesgo a la vulnerabilidad, desde el sexo al pensamiento o perspectiva de género, de la pluriculturalidad a la interculturalidad, del lugar al territorio, de la desigualdad, pensar en inequidad, equidad, de la linealidad multicausal a la complejidad. Como metodología, vamos a recuperar contenidos a lo largo de las distintas actividades que tengamos tutoriales y de los seminarios. El cuaderno del alumno ya se encuentra disponible en el aula virtual. Importante la construcción de metodología que podrán realizar fundamentalmente con sus tutores, el trabajo en terreno que realizaremos, si es posible, dentro del mes de noviembre, la elaboración del trabajo final, que tiene que ver con el trabajo en terreno, y la defensa, que tiene que ver con esto que decimos, bueno, el examen oral o acreditación de ese trabajo final con sus tutores. Hay 22 comisiones, todas con un tutor, los alumnos entre 10 o 12 por tutoría. Cada tutor va a definir la modalidad de trabajo. El propósito es la formación de médicos que posean mirada epidemiológica de nuestra materia, que les permita no ser aplicadores acríticos de las teorías y la tecnología y que puedan incorporar en sus escenarios de trabajo la reflexión y el pensamiento crítico, el pensamiento epidemiológico. La evaluación, obviamente, formativa, junto a sus tutores, y sumativa en relación al manejo de los contenidos en esta acreditación final. Con respecto a la evaluación y a los criterios que vamos a tener para las acreditaciones, el cumplimiento del 75% de asistencia a las reuniones tutoriales, que son mínimo 12, la presencia a los seminarios, que van a ser en realidad valoradas en función de 10 preguntas que se levantarán en el campus posteriormente a la presentación de cada uno de los seminarios y que incluso pueden pedírselas a sus tutores, y la resolución de esas preguntas serán devueltas a sus tutores para su corrección. El 100% en la salida a terreno y la defensa oral del trabajo realizado por el grupo, que va a ser de defensa individual. Y finalmente, como corolario, quiero comentarles en realidad por qué es algo personal, a título personal, por qué yo amo la epidemiología. A veces cuesta entender qué es, para qué sirve,
Yo quisiera explicarlo brevemente. Para mí la epidemiología es una transdisciplina que, además de estudiar el proceso salud, enfermedad, atención, cuidado de las poblaciones, abordando su complejidad desde una perspectiva crítica, me ha ordenado a lo largo de mi vida. Su propósito es lograr la equidad, o sea, disminuir las desigualdades, por lo que analiza e interpreta los procesos sanitarios desde la perspectiva de género, étnica, de clases sociales, y esto tiene que ver con mi militancia a lo largo de todos estos años. La epidemiología es interpeladora, es intercultural, es ecológica, es interdisciplinaria, es multidimensional. Y aunque su función más conocida es la vigilancia epidemiológica, su tarea más intensa y más profunda es estudiar los modos de vida de las comunidades, sus modos de producción, de reproducción social, los dispositivos de transformación que tiene para poder mejorar la calidad de vida de la gente, de los sujetos colectivos. La epidemiología articula y desarticula, construye, deconstruye, es a la vez simple y compleja. Su mejor lugar es la incertidumbre, y dentro de esa incertidumbre lo que intenta es llevar tranquilidad. No duda en dudar, es empática, y lo que más me gusta de la epidemiología es que ama la vida. Yo les agradezco su atención y les auguro y nos auguro un fructífero cursado 2020.